Iniciemos pues con el primer punto, las luces y sombras del desarrollo democrático. En nuestros días la situación política de América Latina es radicalmente diferente a la que tenía hace tan solo 4 décadas. Una mirada histórica da cuenta de que a mediados del 70 solo Colombia, Costa Rica y Venezuela se elegía como regularidad a las autoridades públicas mediante procesos electorales libres, abiertos y competitivos. En los demás países sus sociedades padecían una estructura autoritaria o dictatorial, o como en el caso de México, un sistema de partido hegemónico con los 70-71 años de victorias ininterrumpidas del PRI. Hoy, por el contrario, y pese a todas sus carencias y déficit, la democracia es la forma mayoritaria de gobierno que se practica en la región. Este fenómeno resulta de tanta trascendencia que podemos afirmar que desde hace 39 años América Latina vive el proceso de democratización, o bien de redemocratización, según el país que se trate, más largo, extenso y profundo de toda su historia. Sin embargo, la democracia en América Latina presenta una paradoja. Es la única región del mundo donde existe una combinación de regímenes democráticos en la casi totalidad de los países que la integran, con amplios sectores de su población viviendo por debajo de la línea de pobreza, cercano al 30%, la distribución del ingreso más desigual del mundo, las tasas de homicidio más elevadas del planeta y muy altos niveles de corrupción. En ninguna otra región del mundo la democracia tiene esta inédita combinación que repercute indudablemente, como analizaremos más adelante, no solo en lo que refiere a su calidad, sino también en relación con la integridad de las elecciones. Una de las características centrales de este proceso democratizador son los desajustes que se han producido entre la política y la sociedad. Para algunos no solo existe un retraso en la forma de hacer política, sino también en las formas de pensarla. Resumiendo, la región puede mostrar por primera vez en su historia casi 40 años de gobiernos democráticos, lo cual no es poca cosa. Sin embargo, como tuvimos ocasión ya de señalar, subsisten niveles importantes de pobreza, persisten profundas desigualdades. El tema de la desigualdad es un tema central, no solamente en nuestras sociedades, sino lo estamos viendo el efecto que está teniendo en sociedades como la norteamericana y la europea. Persisten profundas desigualdades, reitero, y existen en un buen número de países una marcada debilidad institucional y altos niveles de corrupción y de inseguridad, todo lo cual ha producido un aumento de los niveles de insatisfacción ciudadana con el funcionamiento de la democracia y respecto de las élites, expresada en algunos países mediante un amplio descontento popular, el llamado efecto calle, los cuales han producido crisis de gobernabilidad de diferente intensidad y consecuencias, llegando incluso en algunos países a ocasionar la finalización anticipada de los mandatos constitucionales de más de 15 presidentes entre 1978 y 2016. En otras palabras, queridas amigos y amigos, América Latina ha construido con sus luces y sus sombras una democracia de mínimos que ha durado casi 4 décadas por primera vez en su historia. Ahora el reto consiste en mejorar su calidad, en construir una democracia de ciudadanos y de instituciones que sea incluyente, que sea gobernable y que sea sostenible en el tiempo. Abordemos ahora el segundo punto, la rutinización y la integridad de las elecciones. Desde el inicio de la tercera ola democrática, a la fecha se han celebrado en la región más de 150 procesos electorales presidenciales, más de 200 elecciones legislativas y un poco más de 50 procesos de democracia directa a nivel nacional. Según los informes de las principales misiones de observación electoral, la gran mayoría de estas elecciones se han celebrado sin irregularidades significativas que hayan incidido de manera determinante en los resultados finales. Todo lo cual ha llevado a un mejoramiento muy importante en relación con la calidad de las elecciones, tal como lo confirma el Índice de Desarrollo Electoral elaborado por el PNUD y la OEA. Empero, si analizamos estos procesos no desde una óptica de elecciones libres y justas, sino desde la matriz de elecciones con integridad, los resultados no son tan favorables. Ese es el mapa que refleja el estado de los diferentes niveles de integridad electoral que hay en el mundo, tomado del proyecto de integridad electoral que dirige Pippa Norris en Harvard y en la Universidad de Sydney de Australia.
Y eso nos demuestra, en el orden, la percepción que existe de integridad electoral en América el periodo 2012-2015. Motivo de orgullo para los ticos, estamos en primer lugar, seguidos claramente por quien los únicos les pueden disputar a ustedes hoy por hoy ese primer lugar, que es Uruguay. Pero como pueden ver, hay un gran nivel de heterogeneidad entre países que califican muy bien en ese índice de integridad electoral y otros no tanto. Por lo tanto, acá hay un reto. Depende con la mirada con que uno, con la matriz conceptual con que uno lo analice. Si es desde el punto tradicional de elecciones libres y justas, es una mirada más complaciente. Si es bajo la mirada de integridad electoral, los resultados son diferentes. En efecto, los resultados cerrados en algunas elecciones, así como situaciones de ventajismo electoral caracterizadas por falta de condiciones de equidad, independencia cuestionada de los organismos electorales, uso y abuso de los recursos del Estado a favor de los oficialismos y el financiamiento político irregular erosionaron parte de la credibilidad ganada y en algunos países incluso dieron lugar a crisis políticas electorales de variada intensidad y duración. Resumiendo, la frecuencia y rutinización de las elecciones reafirma la convicción en nuestra región de que el voto es la única vía legítima para acceder al poder y por ende la cuestión de cómo mejorar la integridad electoral frente a los nuevos desafíos se ha vuelto un tema prioritario. Un desafío que sin lugar a dudas será central de cara al superciclo electoral que está a punto de iniciar. No obstante ello, encuestas regionales, como la de Latinobarómetro, nos advierten de la pérdida de confianza en los procesos electorales y en el secreto del voto. De nuevo, Costa Rica está en tercer lugar en materia de confianza en las elecciones, seguido de Uruguay y de Canadá, pero ahí podemos ver a nivel del promedio regional cómo se ha ido perdiendo a lo largo de los años confianza, esos son promedios regionales, a lo largo del tiempo en los procesos electorales. También podemos ver en materia del voto secreto, ahí ya Costa Rica está en quinto lugar, pero para el 64% de los latinoamericanos el voto sigue siendo secreto, pero hay un porcentaje importante de un 31% que considera que el gobierno o los partidos pueden averiguar. También encontramos un deterioro en materia de la confianza a la institución electoral. De nuevo, Costa Rica en segundo lugar, detrás de Uruguay como los tribunales electorales. Felicitaciones a las señoras magistradas y magistrados y al señor presidente del tribunal, porque sin lugar a dudas tienen un gran liderazgo en la región junto con Uruguay, pero vean ustedes casi que esa pista perfecta de patinaje o de esquí, donde realmente arrancando allá por el 51% se ha ido desplomando y está en un 29%. Todo esto claramente pone en duda el tema de la integridad de las elecciones y son temas de particular importancia y atención de cara al superciclo electoral. En algunos casos, como ustedes pueden ver, los niveles de confianza en la organización electoral son realmente muy bajos. En su gran mayoría hay un buen número de países por debajo del 30%. Veamos ahora el tercer punto, que es el tema de la calidad de las democracias latinoamericanas. Y obviamente les pido a toda la audiencia las disculpas del caso de no poder abordar todos estos temas con la profundidad que se merecen, pero tuve que optar entre tener una paleta de colores para darle una visión más de conjunto o abordar unos temas, y preferí darle una mirada, digamos, de dron de la región, de manera tal de que ustedes puedan tener esta mirada más global. Tercero, la calidad de las democracias latinoamericanas. En los últimos años, el debate académico en torno a la democracia ha venido girando cada vez más en relación con la calidad de la misma. Existe hoy una literatura abundante sobre el tema, así como una gran variedad de metodologías e índices para medir la calidad de la democracia en nuestra región. Para abordar este tema, utilizo por la brevedad del tiempo solamente dos índices. Uno, el índice de Economist, y el otro, el índice de Bertelsmann, de transformación política, como para mostrar de nuevo el tema de la heterogeneidad. Respecto del primer índice, este es el mapa de la democracia 2016, similar al de integridad electoral, elaborado por The Economist, presenta una enorme variedad, la paleta de colores da constancia de que cuando hablamos de democracia tenemos que hablar de democracias, porque hay una enorme variedad, y de acuerdo a este índice, el de The Economist, ahí subrayé yo Costa Rica sabía estar
junto con Uruguay como una democracia plena. Este es un índice que está estructurado en 4 categorías de países. Están las democracias plenas, las democracias imperfectas, los regímenes híbridos y los sistemas o regímenes autoritarios. Costa Rica hasta hace poco estaba junto con Uruguay en la categoría de democracia plena. En los últimos años ha perdido esa condición. Como democracia plena queda únicamente Uruguay. En el segundo cajón de lo que se llaman democracias imperfectas o inacabadas, encontramos 11 países con una gran variedad entre ellos, que van desde Costa Rica, pasando por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Tercera categoría llamada regímenes híbridos, es decir, no son democracia plena, no son democracias incompletas, no son sistemas autoritarios, ahí hay una situación híbrida, y son básicamente 3 de la región andina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, y 3 de Centroamérica, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y la última categoría, la de gobierno autoritario, registra únicamente un país, que es el caso de Cuba. El otro índice, que tiene que ver con el índice de transformación política, tiene también una clasificación similar, son 5 categorías, pero agrupa a los países, en algunos casos de manera casi idéntica a The Economist, en otros casos con una categoría diferente. Nos podríamos quedar analizando la pertinencia de estos índices, los subíndices que los componen, etcétera, pero lo que quiero aquí demostrar fundamentalmente es el alto grado de heterogeneidad y de diversidad cuando hablamos de la democracia en América Latina, y por qué, en mi opinión, es más propio hablar de las democracias en la región. Y ahí entramos a un tema central, y este tema central es que una de las características que decíamos de los problemas que enfrentan nuestras democracias es precisamente el tema de la debilidad de sus instituciones, al cual abordaremos con mayor detalle en breve. Pasemos entonces ahora al cuarto punto, que tiene que ver cuáles son los principales retos de la democracia latinoamericana durante la próxima década. Nuestra región enfrenta de cara a la próxima década, en mi opinión, una ventana de oportunidad única en su historia, pero también una agenda cargada de desafíos y amenazas. Hoy, como nunca, el destino está en nuestras manos y, dependiendo de lo que hagamos, podemos maximizar la oportunidad o podemos realmente comprarnos un serio problema si no hacemos y no damos respuesta efectiva y urgente a los desafíos y amenazas. ¿Cuáles son, de manera muy apretada, los principales desafíos? Y siguiendo la tradición bíblica de usar el número cabalístico de 7, voy a poner sobre la mesa 7 desafíos que me parecen que son centrales. Uno, el de la debilidad de las principales instituciones de la democracia representativa, en especial de los partidos políticos y los parlamentos. Ahí tienen ustedes, según el Latinobarómetro de este año, que se publicó hace unas semanas, el orden de preferencia de mayor apoyo a menor apoyo, y increíble, seguimos con la cruz y la espada en esta región, 500 años después de la conquista. Y en el sótano de las preferencias encontramos a las 2 instituciones centrales de la democracia representativa, que son el Congreso y los partidos políticos. Cuando vemos la confianza en los partidos políticos, no solamente que volamos bajo, sino que volamos bajo y vamos perdiendo cada vez mayor apoyo a los partidos políticos. Estas instituciones y los sistemas de partidos políticos están atravesando una profunda crisis. Ahí pueden ver ustedes incluso, esta es la encuesta de la POP, donde también se ve cómo los partidos políticos, en el caso de Latinobarómetro, están en el 15%, en el caso de promedio regional, siempre hablando, en el caso de la POP están alrededor del 17%, bajísimo. Y lo mismo para los parlamentos están en un 22%, también Costa Rica, similar a lo de partidos, similar a lo de Congreso, con bajísimo nivel de credibilidad. Y yo creo que aquí está una de las causas fundamentales de por qué, que explican la crisis política en Costa Rica. Paulatinamente Costa Rica se ha ido quedando sin partidos y sin sistema de partidos, y esto claramente está gatillando una crisis muy profunda, una crisis que genera una crisis de confianza fundamentalmente en las élites políticas. En segundo lugar, el otro desafío que me parece importante señalar es el excesivo presidencialismo, también llamado hiperpresidencialismo. En la mayoría de las democracias latinoamericanas, la presidencia tiene un enorme poder que a veces incluso compromete la independencia de los otros poderes del Estado.
Hasta ahora los intentos de reequilibrar los poderes del Ejecutivo con los del Legislativo no ha dado mayores resultados en un buen número de países. De ahí la importancia, como bien prescribe el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, que pongamos atención no solamente a la legitimidad de origen, es decir, a que los presidentes sean electos democráticamente, sino también a la legitimidad de ejercicio. Es decir, una vez que hayan sido electos, que ejerzan ese poder sin tratar de acumular o controlar a los demás poderes. De nuevo, en nuestra región vemos ejemplos muy claros de cómo presidentes que fueron electos, digamos, con elecciones, si bien con bajo nivel de credibilidad, pero que podrían llegar a ser aceptadas y que tienen un reconocimiento de legitimidad de origen, sin embargo no están teniendo la legitimidad de ejercicio necesaria porque su principal vocación es ir por los otros poderes. Controlar el legislativo y cuando no lo pueden controlar, anularlo y controlar sobre todo el poder judicial. El tercer desafío tiene que ver con la fiebre reeleccionista. Me encantaría un día dar una conferencia especial sobre el tema de la reelección porque creo que es uno de los fenómenos más importantes que estamos sufriendo en la región, pero tan solo señalar que América Latina pasó de ser una región al inicio de la transición de la democracia, fines de los 70, inicio de los 80, claramente antireeleccionista, a convertirse en una región claramente reeleccionista. Hoy 14 de los 18 países de la región permiten actualmente la reelección, si bien con modalidades diversas que van desde la reelección indefinida, o sea que no tiene límites, como el caso de Venezuela, como el caso de Nicaragua, entre otros, a reelección consecutiva, pero con límites, reelección consecutiva sin posibilidades de regresar, reelección alterna, etc. En las conclusiones de un seminario que organizamos sobre el tema, señalamos y llegamos a un consenso en que la figura de la reelección presidencial, que si bien se presta a un profundísimo debate, porque hay elementos a favor, hay elementos en contra, y por lo tanto no quiero pecar de superficialidad, de decir de que la reelección es solamente negativa. Hay algunos académicos, autores, que con buenos fundamentos señalan de que con ciertos límites la reelección puede llegar a generar un buen incentivo. Pero más allá de eso, el consenso que recogimos en este seminario es que la reelección presidencial en América Latina se ha caracterizado hasta ahora por ser más desafortunada que afortunada, puesto que ha servido para que algunos gobernantes pretendan permanecer de modo indefinido e incluso perpetuarse en el poder, ya sea por sí o por otros. En dicho seminario hubo consenso asimismo en que los riesgos asociados a la reelección presidencial suelen estar directamente relacionados con el grado de institucionalidad de cada país. Me explico. En aquellos con institucionalidad fuerte, los riesgos de una desviación patológica de la reelección son menores. Y por el contrario, estos riesgos son mayores en aquellos países con institucionalidad débil. Cuarto desafío. El fantasma que recorre toda América Latina y que llegó a Costa Rica y que nos va a dar muchas sorpresas en las próximas semanas: los altos niveles de corrupción y opacidad. La corrupción se ha convertido en uno de los problemas más importantes de la región. Ahí lo pueden ver ustedes, aunque hay, de nuevo, diferencia en los diferentes países, pero cómo esto ha generado, cómo ha generado un problema que ya es global. Entre las instituciones con mayor nivel de corrupción destacan claramente los partidos políticos y la policía. Y a esta opacidad y percepción de corrupción se suma que en muchos países no existen sistemas claros de rendición de cuentas por parte de instituciones públicas o mecanismos para acceder a información pública confiable, lo cual contribuye a elevar aún más las sospechas de la ciudadanía. Ahí tenemos también un listado, este es el listado de Transparencia Internacional, que establece como los 3 países con, digamos, la percepción de corrupción, estamos hablando de percepción, con menor nivel, que son de nuevo Uruguay, Chile y Costa Rica, y hacia abajo, todo lo que está en rojo, todos los países con niveles de percepción mucho más graves. El progreso en materia de reducción de la corrupción en el Estado también registra realmente una visión negativa. Para el 62% de los latinoamericanos a nivel regional no se está progresando en la lucha contra la corrupción, y la evolución de la lucha contra la corrupción, un 53% considera de que los resultados son malos. Es decir, no solamente tenemos un problema serio de corrupción que recorre toda la región, los casos de Odebrecht, Lavallato, etcétera, son tan solo uno de los pocos
pocos ejemplos, pero estamos teniendo un problema en materia de la lucha contra la corrupción. Yo decía hoy en una entrevista que me hizo doña Vilma, que está acá y le agradezco su presencia y además la invitación, de que lo que está doliendo no es tanto la corrupción, que sí duele, sino es la impunidad frente a la corrupción. Eso es lo que molesta, eso es lo que... Y el hecho de que no tenemos Estado de Derecho, es decir, que no todos somos iguales ante la ley, que hay algunos privilegiados que independientemente de lo que hagan siempre se terminan escapando. El quinto, los elevados niveles de inseguridad ciudadana. Como bien señala el PNUD, en años recientes América Latina ha sido el escenario de dos grandes expansiones, la económico-social y la delictiva. Pese a los avances en crecimiento y las mejoras en salud, educación y reducción de pobreza y desigualdad, la región se ha tornado en una de las más inseguras del mundo. En América Latina, y con este dato cierro esta parte, acontecen más de 100.000 muertes violentas y en 11 de los 18 anuales y en 11 de los 18 países de la región las tasas de homicidios superan la clasificación de nivel epidémico con más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto se ve agravado por la caída también en la confianza en la policía, con lo cual lleva a que, lejos de los temas de seguridad estén en manos exclusivas de la policía, cada vez se está contratando mayor cantidad de seguridad privada. Hoy, de acuerdo a datos del PNUD, hay más seguridad privada que policía, con lo cual también genera un problema que disputa cuál es el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Y también tenemos una caída muy importante en la confianza en el Poder Judicial. Costa Rica está en el primer lugar a nivel de la región latinoamericana. Es uno de los tesoritos que tienen que guardar, tienen que proteger, tienen que cuidar en el ADN institucional de este maravilloso país. Si pierden la confianza en el Poder Judicial, habiendo tenido el deterioro que han registrado en materia de sistema de partidos políticos, se les comienza a complicar. Por lo tanto, la actual coyuntura, más allá de que coincida con una elección respecto de la crisis en materia del cementazo, de lo que haga el Ministerio Público, de lo que haga el Poder Judicial, de su capacidad, más allá de sus intereses personales, de actuar a fondo, caiga quien caiga, en una investigación profunda, es absolutamente central. Y esto nos lleva a, como hemos visto, una justicia, claramente, sexto punto, que va perdiendo confianza, y el punto séptimo que quiero destacar son los bajos niveles de presencia de la mujer en los partidos e instituciones de la democracia. Pese a los importantes avances registrados en las últimas décadas, los niveles siguen siendo aún muy bajos, si bien existe una gran diversidad de situaciones. En nuestra región falta mucho camino por recorrer hacia lo que tenemos que lograr, que es una paridad de género real. Reflexión final. Como señalamos al inicio de esta exposición, la democracia en América Latina presenta una situación inédita en el escenario mundial. Y respecto de esto quiero destacar algunos aspectos. El apoyo a la democracia, o sea, el concepto de apoyar la democracia como el menos malo de todos los sistemas, sigue a nivel regional muy alto. Sin embargo, el apoyo a la democracia ha ido cayendo, quinto año consecutivo que cae. Estamos en el 53%, con un aumento de los indiferentes. Ustedes ven la curva azul, es la que va cayendo en materia de apoyo. Ven la curva verde, es la que va aumentando en materia de indiferente. Ojo con los indiferentes. Cuando cruzamos apoyo con satisfacción, vemos por cuarto año consecutivo que la satisfacción también ha ido aumentando. Y por lo tanto, cada vez hay más insatisfacción con la democracia y cada vez la satisfacción es menor, tan solo del 30%. Es decir, 53% en materia de apoyo a la democracia, pero con un 30% únicamente en materia de satisfacción. Con algo preocupante y alarmante, que no sale del Latinobarómetro, sino de la POP. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Este desplome muy importante que registra la POP, que del 2014 al 2017 el apoyo a la democracia cayó 9 puntos, pasó del 66% al 57%, con un aumento muy importante de apoyo a los golpes ejecutivos a lo largo del tiempo en la región. Vean cómo ha ido aumentando el tema del apoyo a los golpes ejecutivos, siempre y cuando la concentración de fuerza y la mano dura dé resultados efectivos en la lucha, sobre todo contra la corrupción y la inseguridad. O sea, tenemos planteado en la región dos temas centrales, que son el tema de
la corrupción y la inseguridad, y tenemos planteado un número cada vez más creciente de ciudadanos que está dispuesto a apoyar golpes ejecutivos si estos traen esta mayor concentración de poder en el Ejecutivo, esta más mano dura, si esto trae efectos positivos en la lucha sobre todo contra la corrupción y la inseguridad. El otro elemento grave son dos. Por un lado, que solamente el 25% de la población latinoamericana considera que la distribución de la riqueza es justa. Esa no es el slide, no quería llenarlo de slide, pero es tan solo un 25% el que considera que la distribución es justa. Y por el otro lado, para un 75% de latinoamericanos consideran, 79 creo que en el caso de Costa Rica, considera que se gobierna solamente para beneficiar a los ricos. Estos dos elementos comienzan a ser un sándwich. 25% solamente considera que la distribución que tenemos de riqueza es justa y un 75% considera, oye, se está gobernando únicamente para beneficiar a los ricos. Todo esto nos lleva obviamente a una situación en la cual, en mi opinión, queridas amigos y amigos, destacan otros 7 prioridades fundamentales en los cuales la agenda regional tiene que ponerle foco en los próximos años. Primero, y lo voy a mencionar porque no tengo tiempo de desarrollarlos en profundidad, el documento está desarrollado, lo vamos a circular de manera tal de que ustedes lo puedan leer con detalle. Primero tenemos la necesidad de recuperar el consenso sobre el concepto de democracia y de su defensa colectiva en los términos de la Carta Democrática Interamericana. La crisis en Venezuela, entre otros países, está demostrando que ese consenso que habíamos logrado el 11 de septiembre del 2001 se rompió. Y por lo tanto tenemos que recuperar ese consenso regional si queremos avanzar. De hecho, en la crisis de Venezuela todavía no hemos podido aplicar porque no hemos logrado los votos suficientes la Carta Democrática Interamericana. Segundo, la necesidad de transitar de una democracia de electores a una democracia de ciudadanos y ciudadanas, como recomendó hace ya más de una década el PNUD, recomendación que sigue vigente. Tercero, la necesidad de transitar, como decía antes, de elecciones libres y justas a elecciones con integridad. Elecciones con integridad que tienen 5 requisitos que son fundamentales. En primer lugar, la vigencia de un Estado de Derecho y de una efectiva justicia electoral, tema central. Segundo, organismos electorales que sean profesionales, competentes e independientes. Tercero, garantizar una competencia multipartidista en condiciones de libertad y equidad. Cuarto, promover una participación política amplia e inclusiva. Y quinto, regular adecuadamente el financiamiento político. Este es otro tema que me hubiese encantado de abordar en detalle, pero no podemos. Cuarto, necesidad de fortalecer las instituciones. Es el mejor antídoto para luchar contra el populismo, para luchar contra candidatos outsiders, para luchar contra la antipolítica. Instituciones, instituciones, instituciones. Son los anticuerpos, como decíamos esta mañana con doña Vilma, que garantizan frente a los embates del populismo y de otros peligros un cierto nivel de respuesta institucional. Quinto, necesidad de mejorar la calidad del liderazgo político. Es cierto, necesitamos mejores instituciones, pero también necesitamos mejorar la calidad del liderazgo político. En América Latina estamos formando gerentes, pero no estamos formando políticos. Hay un déficit muy importante, y yo creo que la labor estupenda que viene haciendo el IFET en materia de capacitar, fortalecer el liderazgo político es fundamental. No solamente buenas instituciones, sino buen liderazgo. El sexto, es urgente e indispensable regular adecuadamente la relación entre el dinero y la política, para evitar no solamente el financiamiento ilegal o ilícito, pero sobre todo para evitar la conexión entre el financiamiento ilegal con los temas de corrupción, con los temas de tráfico de influencia y con los temas de conflicto de interés. Ese es un tema central. Necesitamos una nueva mirada de este tema tan central. Y en séptimo, igualmente prioritario, es la necesidad de regular, y este es ponerle el cascabel al gato, y este es uno de los nuevos desafíos para los tribunales electorales y para los congresos, el uso de las redes sociales sin violentar el derecho a la libre expresión, unido a la autorregulación de las propias empresas tecnológicas. Las redes sociales constituyen obviamente un arma de doble filo. Por ello, a la hora de analizarlas es necesario lograr un balance que evite idealizarlas o demonizarlas. Su uso creciente, aquí ustedes pueden ver cómo las redes sociales, sobre todo WhatsApp y Facebook, están cada vez extendiéndose más, sobre todo en países como Costa Rica, Uruguay, Argentina, Chile.
como crecientemente se está utilizando más y más, pero además un tema fundamental, ya están en tercer lugar como el medio ideal para informarse en temas políticos. Detrás de la televisión, detrás de la radio, fíjense ustedes, 96, 2000, 2002 estaban inexistentes. Entraron hace poquito y ya están en el tercer lugar, y obviamente la tendencia va a ser a tener un papel cada vez más creciente y cada vez más importante. Queridas amigos y amigos, a modo de conclusión, el siglo XX fue sin duda el siglo de la democracia, como bien afirma Amartya Sen. La democracia fue, pese a todos los desafíos, la gran ganadora de los choques ideológicos del siglo pasado. Pero el camino democrático, como hemos visto durante estos 2500 años, desde que Pericles y Clístenes la fundaron 5 siglos antes de Cristo en Atenas, y a lo largo de sus 3 olas, no es recto ni está exento de desafíos y obstáculos. Por suerte, el pesimismo de John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, no se ha cumplido. Según Adams, cito, la democracia nunca dura mucho tiempo. Pronto se inutiliza, se agota y se suicida. Fin de la cita. Pero tampoco comparto el optimismo exultante de Fukuyama en el sentido de que al final de la historia encontraremos inexorablemente a la democracia liberal. En mi opinión, no hay que dar a la democracia como segura, ni tampoco como conquistada. Por el contrario, la única manera de garantizar su continuidad y mejorar su calidad es trabajando ardua y diariamente con firme convicción democrática. Como bien dice Sartori, la democracia es antes que nada y sobre todo un ideal. Es también, como acertadamente nos recuerda Touraine, un trabajo. Es, en definitiva, como expresara Dahl, una construcción permanente que hay que reinventar, recrear, perfeccionar y, sobre todo, queridas amigos y amigos, defender todos los días. Muchas gracias.